¿Qué pasaría si un solo ser humano tuviera el poder de decidir quién merece vivir y quién merece morir? No un rey, no un juez, no un dios, un estudiante, brillante, frío, perfecto. Cuando Death Note apareció, millones quedaron hipnotizados por una idea aterradora: eliminar criminales para crear un mundo mejor. Light Yagami no era solo un personaje, era una fantasía peligrosa, la fantasía de la justicia absoluta. Pero aquí viene lo perturbador. Japón, mucho antes de Kira, ya había conocido el miedo a una mente humana capaz de jugar con la vida como si fuera una ecuación. Y aunque el creador de Death Note nunca confirmó una inspiración directa, la historia real de ciertos asesinos japoneses demostró que el verdadero horror no necesita shinigamis, porque el monstruo más aterrador puede parecer completamente humano. Japón siempre fue visto como una sociedad de disciplina, orden, respeto, silencio, un lugar donde el caos parece no existir. Pero bajo esa perfección, siempre hubo presión. Presión por destacar, por obedecer, por no fallar. Y cuando una sociedad reprime sus sombras, esas sombras no desaparecen, evolucionan. Durante décadas, Japón fue escenario de crímenes tan perturbadores que cambiaron para siempre la percepción del mal. Casos donde asesinos no mataban por impulso, mataban con método, con inteligencia, con una desconexión emocional tan profunda que parecían verse a sí mismos por encima del resto, no como criminales, sino como observadores superiores, como jueces. Finales de los años 80, Japón quedó paralizado por uno de sus casos más macabros. Tsutomu Miyazaki, a simple vista, parecía inofensivo, callado, introvertido, socialmente aislado, pero tras esa apariencia, vivía una mente profundamente perturbada. Secuestró, asesinó y mutiló a varias niñas. Documentó algunos de sus actos. Y lo más aterrador, se burló de las familias, de la policía, de la sociedad. No actuaba como alguien dominado por el caos. Actuaba como alguien separado de la moral humana, como si las reglas fueran para otros. Su caso desató pánico nacional, porque rompió una ilusión, la de que el mal siempre tiene rostro monstruoso. No. A veces, el mal tiene rostro de estudiante, de vecino, de persona común. Y esa idea es exactamente la raíz psicológica que hace tan perturbador a Light Yagami. Light no mata por sadismo. Ese es el detalle clave. Light mata porque cree tener razón. Cree que puede limpiar el mundo. Cree que su inteligencia le da autoridad moral. Ese patrón ha existido en la historia real muchas veces. Cuando una persona empieza creyendo que sus ideales justifican cualquier acción, cruza una línea peligrosa. La línea donde justicia se convierte en tiranía. Eso transforma a Light en algo más realista que muchos villanos. Porque no representa un demonio sobrenatural. Representa la corrupción del ego humano. La evolución de alguien que deja de preguntarse, ¿está bien? Y empieza a preguntarse, ¿quién puede detenerme? A lo largo de la historia, han existido criminales que no se ven como criminales. Se ven como salvadores. Creen que eliminan problemas, que purifican, que corrigen. Eso convierte a Death Note en algo más profundo que un anime. Es una disección psicológica. Nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. El mayor peligro no siempre es alguien que disfruta matar, sino alguien que cree que matar puede ser correcto. Y ahí está el verdadero terror de Kira. Porque su lógica tiene sentido al principio. Eliminar asesinos. Eliminar violadores. Eliminar monstruos. Pero luego, ¿quién define monstruo? ¿El sistema? ¿La ley? ¿O una sola mente convencida de su superioridad? La historia demuestra que cuando una persona concentra ese poder, la caída moral es inevitable. Death Note no apareció en el vacío. Nació en una sociedad que ya conocía el miedo al crimen mediático, la fascinación por el castigo, la obsesión por la perfección, y el terror al intelecto sin empatía.
Japón vivió casos criminales que dejaron cicatrices profundas. Cada uno reforzó una pregunta. ¿Puede una mente brillante convertirse en el peor monstruo? La respuesta es sí. Porque la inteligencia, sin empatía, no crea héroes. Crea depredadores más eficientes. Por eso Light Yagami funciona tan bien. No es solo poderoso. Es creíble. Y por eso existe L. L no representa solo a la policía. Representa el límite. La barrera entre justicia y locura. Sin L, Light habría seguido convencido de ser correcto. Porque el poder absoluto, sin oposición, siempre se pudre. Esta dinámica refleja una verdad histórica. Cada figura que se creyó incuestionable, terminó convirtiéndose en aquello que juró destruir. Quizá la pregunta nunca fue, ¿y si existiera una Death Note? La verdadera pregunta es, ¿qué haría una persona real si nadie pudiera detenerla? Porque la libreta solo era una herramienta. El verdadero peligro siempre fue Light. Y eso conecta con nuestra realidad de forma escalofriante. La tecnología, la vigilancia, la manipulación, el poder. Cada era crea sus propias Death Notes. No siempre son cuadernos. A veces son ideologías, sistemas, armas, información. Light Yagami nunca existió. Pero la mentalidad de Kira, sí, ha existido en asesinos, dictadores, fanáticos y personas convencidas de que el fin justifica los medios. Death Note triunfó porque convirtió ese miedo real en ficción inolvidable. Nos hizo mirar a un genio y preguntarnos, si tuviera ese poder, ¿sería diferente? Y tal vez, esa sea la parte más aterradora, que muchos no están tan seguros de la respuesta, porque el verdadero Kira no es un nombre, es una posibilidad humana. Light Yagami era un héroe que quiso arreglar el mundo, o un monstruo que solo quería jugar a ser Dios. Escribe en comentarios. #Team Kira. O #Team L.